Cuando Tesla lanzó la versión original del Model 3, terminaron vendiendo 4 versiones distintas del coche. La versión base con tracción trasera, la versión de gran autonomía con tracción trasera, la versión de gran autonomía con tracción integral y la versión Performance. Con el Tesla Model 3 Highland, con el rediseño del Model 3, de momento hay solamente 2 versiones, la versión base de tracción trasera y la versión de gran autonomía de tracción integral. Pero una versión Performance está a punto de llegar. Si hacemos caso a todas las filtraciones que están ocurriendo en los últimos días, ya no las últimas semanas, en los últimos días, Tesla estaría a punto de lanzar una nueva versión Performance del Model 3 rediseñado, del Model 3 Highland. Y esta versión Performance tiene muchas más cosas de lo que tenía la versión Performance original. Y esto es todo lo que sabemos del Model 3 Performance, que de hecho muy probablemente no se llame Model 3 Performance, sino que se llame Model 3 Ludicrous. ¿Y por qué Ludicrous? ¿Y qué significa Ludicrous? ¿Y de dónde viene la palabra Ludicrous? Esto sí se filtró meses atrás. Meses atrás, alguien encontró en el catálogo de piezas oficial de Tesla un diagrama de la parte trasera del Model 3 rediseñado, con una sorpresa. Y la sorpresa es que había una placa que de hecho se parece bastante a la placa que tiene el Tesla Model S Plaid o el Model X Plaid, que indica que tienen esa aceleración de 0 a 100 km por hora en menos de 2 segundos. Mucha gente se emocionó y dijo, hey, vamos a tener un Tesla Model 3 Plaid. Pero si te fijas bien en la placa, no es el diseño de la plaquita del Plaid del Model S Model X. De hecho, es el diseño de la aceleración Ludicrous que tenía el Model S y el Model X antes del último rediseño. Es decir, la versión P100D de 2019 tenían la aceleración Ludicrous. La aceleración Ludicrous sí que inclina el coche hacia adelante, pero no acelera de 0 a 100 en menos de 2 segundos porque solamente son 2 motores. Y digo solamente como si fuese poco, acelera de 0 a 100 en, me parece que eran 2,5, 2,7 segundos, lo cual sigue siendo una absoluta locura, pero lo hacía con 2 motores. Ya que el Model S y el Model X tienen la suspensión neumática, podrían hacer eso de inclinar la parte de adelante, le llaman modo cheetah, para que cuando aceleren compense la subida que hay de la parte de adelante del coche para que acelere más rápido. Todo eso le llamaban en el P100D 2019, le llamaban aceleración Ludicrous. Tenías que también preparar las baterías, calentarlas para poder hacer esa aceleración fuerte. Vale. Parece que todo esto, muy probablemente menos la suspensión, pero parece que todo esto va a llegar al Model 3 Performance y de ahí la plaquita de Ludicrous. Entonces, muy probablemente el Model 3 Performance sí que tenga aceleración de 0 a 100 km por hora en menos de 3 segundos, 2,5 o 2,7 segundos aproximadamente. Probablemente tenga nuevos motores, mucho más potentes que la versión Performance anterior. Dudo mucho que tenga 3 motores, porque si tuviese 3 motores en ese tamaño de coche, sí que aceleraría de 0 a 100 km por hora en menos de 2 segundos y estaríamos hablando de una versión Plaid. Pero no es el caso. Así que muy probablemente 2 motores, mucho más potentes que la versión del Highland de gran autonomía. El rumor es que van a poner el mismo motor que tiene el Model S, pero solamente uno, para que sea muy potente. Y aunque no tenga la suspensión neumática adaptativa que tiene el Model S y el Model X, probablemente sí que haya todo este proceso previo de precalentamiento y preparación de las baterías para poder tener ese nivel de aceleración loquísimo que consigue el 0 a 100 km por hora en menos de, digamos que 3 segundos. Ya veremos exactamente cuál es la cifra, pero estoy seguro que será entre 2 y 3 segundos. Imaginémonos 2,4, 2,6, 2,7 segundos de 0 a 100 km por hora. Yo creo que Tesla le va a terminar llamando Model 3 Ludicrous y esa es la razón por la cual tiene esa plaquita en la parte de atrás. Esa placa no solamente la vimos filtrada en el catálogo de piezas oficial de Tesla, sino que la acabamos de ver en ese vídeo que se ha filtrado del Model 3 Performance en Valencia. ¿Qué hacía el Model 3 Performance en Valencia? Aparentemente Tesla estaba grabando algún vídeo oficial con el Model 3 Performance en la ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Y una persona ha visto el coche y se ha puesto a grabar, aunque gente de Tesla un poco intentaba que no lo pueda hacer, pero se ha puesto a grabar y ahí se ve claramente la plaquita de Ludicrous que indicaría que Tesla tomaría ese camino que lo tomó con el Model S Plaid y el Model X Plaid, en vez de llamarle Performance, llamarle Plaid o en este caso llamarle Ludicrous. Así que ese es el motivo por el cual el Tesla Model 3 Performance probablemente se llame Tesla Model 3 Ludicrous y tendrá todas estas nuevas características mucho más interesantes para un modelo Performance que la versión original del Model 3 Performance. Ahora, ¿de dónde viene la palabra Ludicrous? Exactamente del mismo lugar de donde viene la palabra
Plaid. Todo esto son referencias a una película de los 80s maravillosa de Mel Brooks que se llama Spaceballs. Spaceballs es una película satírica de Star Wars y en algún momento hacen el hiperespacio pero necesitan ir más rápido, entonces es velocidad ludicrous, y cuando necesitan ir más rápido, velocidad Plaid. Todo esto es referencia a esa película, que de hecho es una de mis películas favoritas desde que soy niño, porque es muy graciosa y si no la han visto, recomiendo que la vean. Eso es probablemente de lo más importante en relación al nuevo Tesla Model 3 Performance. De ahora en adelante, Tesla Model 3 Ludicrous, hasta saber cuál es el nombre real o final del coche. Y sería una de las principales diferencias entre la versión original y la nueva versión del coche. Otro de los grandes cambios más vistosos entre el Tesla Model 3 Performance original y el Model 3 Ludicrous son sus asientos. Meses atrás se filtraron estos asientos, se filtró esta foto y todo el mundo asumía que estos eran los nuevos asientos para el Tesla Model S Plaid por la plaquita. Pero nuevamente, mirando más de cerca, la plaquita no corresponde al modo Plaid, sino corresponde al modo Ludicrous. Filtraciones más recientes, incluyendo esta foto del Tesla Model 3 Ludicrous que se filtró días atrás, podemos ver el coche con estos nuevos asientos más deportivos en color blanco o negro que le dan ese aspecto mucho más agresivo al coche, no solo en su parte exterior, sino también en su interior. De hecho, en los vídeos que se grabaron en Valencia, también queda muy claro que el Model 3 tendrá estos nuevos asientos que, le van a dar esta sensación no solamente de comodidad en el interior, sino también de deportividad en el interior. Pero además de la placa, además de los cambios que probablemente tenga el Model 3 en cuanto a desempeño y los asientos, hay otra cosa que también es muy importante en esta nueva versión del Model 3 Performance o Ludicrous, y es el frontal del coche. El frontal del coche cambia bastante. De hecho, Tesla estaba haciendo pruebas con el nuevo Model 3 Ludicrous cubriendo la parte frontal del coche y cubriendo la parte trasera del coche. Eso daba pie a un montón de especulaciones de un rediseño de la parte frontal o trasera que se diferencie del Model 3 nuevo, pero la versión de gran autonomía o la versión base. Y efectivamente, el frontal cambia. Si lo ves de buenas a primeras, si lo ves, no vas a notar ninguna gran diferencia. Pero si comparas el frontal del nuevo Model 3 rediseñado, el de gran autonomía, por ejemplo, con el Model 3 Ludicrous, vas a notar diferencias importantes en la parte frontal del vehículo, sobre todo en la parte baja del paragolpes. Y este frontal recuerda mucho al frontal del Model S Plaid, ese frontal más deportivo, más agresivo, que probablemente sea incluso más aerodinámico, más adecuado para la aerodinámica de un coche de mucho desempeño, pues lo va a tener. Y es el motivo por el cual Tesla estaba cubriendo la parte frontal del vehículo para que no se vea antes del lanzamiento, pero lamentablemente se han filtrado estas imágenes. Y además de eso, algunos otros cambios y algunas otras mejoras que creo que son importantes e incluso básicas para un coche de gran desempeño como será este Model 3 Ludicrous, y es llantas nuevas. Estas son las llantas de probablemente 20 pulgadas que vimos en el Tesla Model 3 Ludicrous que se estaba usando para grabar en Valencia. Es un nuevo diseño de llantas que nunca habíamos visto antes. Son muy deportivas, pero también muy aerodinámicas. Me imagino que Tesla estará buscando conseguir mucho desempeño con la mayor cantidad de eficiencia posible en el vehículo, lo cual viene muy bien, y de hecho me encantaría a mí también tenerlo en mi Model S Plaid. Porque las llantas de mi Model S Plaid, que son de 21 pulgadas, son espectaculares, pero no son del todo aerodinámicas, no son lo más eficiente del mundo. Y unas llantas como esas, como las que estamos viendo en un coche de gran desempeño, como en este caso el Model 3 Ludicrous, ponérselo al Model S Plaid estaría muy interesante. Me encantaría ver cuál es la diferencia en autonomía real si le pusiera llantas más aerodinámicas, más eficientes, pero así de deportivas como las que estamos viendo. Me encantaría tener algo así. Pues Tesla se ve que está haciendo mucho esfuerzo en ese sentido con estas nuevas llantas. La suspensión es más baja, eso lo tenía el Model 3 Performance anterior, lo tiene este nuevo Model 3 Ludicrous, más baja, y además tiene el alerón trasero, este alerón trasero discreto que tienen todas las versiones performance de todos los coches de Tesla. Model Y, Model S, Model X, y en este caso el Model 3. Tienen este spoiler, este alerón trasero bastante discreto, pero que le da este aspecto mucho más deportivo. También hay posibilidades de que la parte trasera del coche, sobre todo la parte baja trasera del coche, esté también un tanto rediseñada y un tanto más adecuada para un coche de alto desempeño como va a ser este, pero no es del todo claro en las imágenes. Pero como Tesla estaba cubriendo la parte trasera también, me imagino que va a ser un hecho y también habrá algún tipo de rediseño en la parte de atrás del vehículo. Y hay más, porque aunque esto es todo lo que sabemos del coche, hay un montón de cosas más en las cuales tenemos que hablar del Model 3 Ludicrous, y el primero es la potencia. La potencia que tendrá un impacto directo en la velocidad. Como comentaba antes, entre 2 y 3 segundos el 0 a 100. Lo cual muy probablemente y muy seguramente sea más potencia que el Model 3 Performance anterior, el original. Eso lo podemos tener muy claro. Y sé de muchas personas que estaban interesadas en Model 3 Performance, pero que no terminaban de estar convencidos porque
sentían que no había mucha diferencia o demasiada diferencia entre el Model 3 de gran autonomía y el Model 3 Performance. Creo que ahora sí, esta nueva generación del Model 3 Highland va a tener una diferencia mucho más clara entre un vehículo y otro. Como decía antes, va a tener launch control, vas a tener que preparar la batería para poder hacer esa aceleración brutal. Todo esto no lo tenía la versión anterior del Performance y lo va a tener la nueva versión, ahora llamada Ludicrous, aparentemente. Luego, no sabemos del todo la autonomía, pero pueden estar más que seguros que la autonomía de este nuevo Model 3 Ludicrous va a ser menor que la autonomía del Model 3 de gran autonomía. Es normal, es mucho más potencia, llantas más grandes, aceleración mucho más rápida, todo eso utiliza más energía y por lo tanto la autonomía del coche se va a reducir. No creo que sea una reducción significativa, pero va a haber una reducción. Habrá que ver cómo Tesla consigue hacer el coche lo más eficiente posible, además del tema de las llantas que comentaba antes, ver si hay otros elementos aprovechando el rediseño con el cual lo hacen un poco más eficiente, pero pueden estar seguros que al haber más potencia, al haber motores tal vez un poquito más grandes, al tener llantas más grandes de 20 pulgadas y no de 19, va a hacer que el vehículo tenga un poquito menos de autonomía. Fecha de salida. Vale, la fecha de salida yo calculo que va a ser durante el segundo trimestre de 2024. Es decir, ya. Abril, mayo o junio. Yo apuesto por mayo. No tengo información. Todo esto es absolutamente especulativo. A veces acierto, a veces no acierto. Yo calculo que mayo. Yo no acerté con la fecha de lanzamiento del Model 3 Highland, por ejemplo. Yo creía que el Model 3 Highland iba a terminar saliendo en 2024. Y me equivoqué, porque en Europa salió en septiembre del 2023. Me equivoqué por muchos meses, aunque no me equivoqué con Estados Unidos. Creo que esto va a ser mayo. Un poco por el ritmo de filtraciones, ¿no? Cuando el coche ya no lo pueden tapar, cuando tienes que hacer pruebas en la calle, cuando tienes que grabar en la calle, cuando de verdad ya no hay forma de ocultar la existencia del coche, significa que estamos muy próximos a la salida. Ha pasado con todos los modelos de Tesla en el pasado, que cuando están muy próximos a la salida, el coche está apareciendo por todos lados. Incluso pasaba con la Cybertruck, era una cosa ya inevitable. Y acá estamos viendo una situación muy similar. El coche cada vez lo vemos más por la calle, eso significa que muy próximo a salir, yo calculo que mayo. Ojalá abril y no junio, pero yo calculo que mayo. El precio también creo que es muy importante para muchas personas que están interesadas en este tipo de coches. Yo creo que va a tener el mismo precio que el Model 3 Performance de anterior generación. Y si no, será un pelín más caro. Pero no creo que haya una diferencia muy significativa de precios entre el Model 3 Performance y este nuevo Model 3 Ludicrous, de la misma forma en que no hubo ningún impacto en el precio entre el Model 3 original, base o gran autonomía, con el Model 3 Highland, base o autonomía. Creo que ahí Tesla ha conseguido una eficiencia tremenda en la fabricación del coche y puede mantener el precio. Ya veremos. Puede que me equivoque. Nuevamente, esto de aquí es absolutamente especulativo. Puede que me equivoque y como van a meterle un montón de cosas nuevas, digan, si quieres este coche con todas estas cosas nuevas de mucho desempeño, vas a tener que pagar extra y pagar premium. Tal vez sea el caso. Yo creo que tratarán de mantener precios para incrementar ventas a tope, pero puedo estar equivocado. Y una cosa más que creo que va a pasar, no tengo información al respecto, pero yo creo que va a suceder, es que Tesla aprovechará para actualizar la interfaz gráfica de todas las cosas relacionadas con todo lo que tiene que ver con el Track Mode. El Track Mode es poder modificar el comportamiento del vehículo cuando estás compitiendo en una pista. Esto lo tiene el Model 3 Performance, el Model Y Performance y las versiones del Model S y el Model X. Es impresionante lo que puedes hacer con el coche. Puedes cambiar por completo el comportamiento del vehículo y poder adaptarlo lo mejor posible a el desempeño en pista. Además que el Track Mode también optimiza lo más posible el uso de la potencia de la batería. Y el Track Mode ha tenido dos versiones. La versión original, que estaba bien, pero la versión nueva, la versión actual, tiene muchísima más información. Y cuando salió la versión Plaid, aprovecharon para mejorar ciertos aspectos de esa interfaz gráfica. No me sorprendería que con esta versión Ludicrous del Model 3 aprovechen nuevamente para mejorar la interfaz y luego pasársela a las versiones anteriores de los modelos Performance del coche. Vendría muy bien, porque la verdad es que el poder modificar tantos aspectos del comportamiento del coche cuando estás compitiendo o cuando lo metes a una pista es interesantísimo. Es muy loco lo que se puede hacer con un Tesla y el Track Mode y todo lo que puedes modificar desde el software en el comportamiento general del vehículo, pues tal vez vengan algunas mejoras en ese sentido. Nuevamente, especulativo por completo, pero viendo el historial de Tesla en el pasado, en ese sentido, no me sorprendería. Y creo que eso es todo lo que sabemos del nuevo Model 3 Ludicrous Performance, como ustedes lo quieran llamar. Ya veremos cómo al final Tesla decide llamar al vehículo. Pero es muy emocionante porque lo que estamos viendo es que con un rediseño que no solamente es un restyling, sino claramente es, como Tesla lo llama, una reingeniería del vehículo, se puede sacar mucho más provecho a las versiones de alto desempeño del coche. Y tengo muchas ganas de probarlo. Muchas ganas de probarlo. Pero también tengo muchas ganas de otra cosa.
tengo muchas ganas de saber cómo será el Tesla Model Y Ludicrous, porque inevitablemente también va a ocurrir. Si el Model Y se va a rediseñar, y se va a rediseñar, muy probablemente veamos una versión Ludicrous del Model Y, y eso también es muy interesante. Un SUV muy potente, eso es muy interesante. Así que para mí todo esto son muy buenas noticias porque al final estamos demostrando una vez más que el hecho de que sea un coche eléctrico no significa que tiene que ser aburrido como mucha gente intenta venderlo. No. Los coches eléctricos son ultra divertidos y ultra potentes y esto es un ejemplo más de lo que se puede hacer con ingeniería y con innovación en la movilidad eléctrica. No solamente para contaminar menos, no solamente para que haya menos ruidos en ciudades, no solamente para que utilicemos menos energía para movernos, pero también para pasárnosla súper bien. Por ese lado, muy buenas noticias. No mucho más, muchas gracias por ver este video. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.